días, nos encontramos en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, y vamos a ver una obra que se llama Biosonot. Acompáñenos. El camino para llegar a la exposición es simple. Una vez que nos registramos en el primer módulo, damos vuelta hacia la izquierda y avanzamos un poco hacia la primera recámara. Una vez adentro veremos exposiciones que no son del mismo autor, pero sin embargo, conectan de cierta forma al tratarse de alteraciones del hombre hacia nuestro planeta. Las siguientes dos piedras chocando nos hacen pensar en el constante desgaste y por último podremos encontrar la obra que estamos buscando. Para llegar a Biosonot, primero pasamos por un cuarto que está sumamente iluminado y después llegamos a otra pequeña habitación donde podemos ver esta otra obra. Su nombre es Simple Gades, pero lo que nos interesa, donde el arte y la ciencia. Aquí está, Biosonot. La atmósfera de la habitación, el ambiente es un cuarto sumamente oscuro, a excepción de una lámpara que únicamente alumbra la exposición. Y aquí está detrás la bocina con la que trabajan los sonidos. Tenemos a Biosonot. Esta obra fue creada por Gilberto Esparza, haciendo colaboración con Daniel Germani, ya que él es el ingeniero de electrónica y sonido detrás de todo este proyecto. Lo que pretende hacer Gilberto Esparza es mostrar los niveles de contaminantes que hay en los ríos, transformando el agua contaminada en sonido, que es lo que estamos apreciando en este momento. En la parte superior podemos encontrar una gran esfera de vidrio que contiene el agua contaminada. Si seguimos bajando vemos una parte con muchísimos interruptores con sus propias luces de LED. Un poco más abajo se encuentran dos medidores a los costados y las resistencias por donde pasan señales eléctricas. Y por último están las patitas de la obra junto con un protoboard y algunos cableados. La obra involucra tanto partes relacionadas con el arte, así también como partes relacionadas con la ciencia, por lo que para algunas personas puede ser difícil clasificar esta pieza como obra de arte. Yo considero que sí lo es, ya que gracias a los sonidos y la explicación del agua generó sentimientos en mí. Me sentí triste de estar escuchando prácticamente la contaminación que había en los ríos. Era un sonido grave y constante con algunas variaciones, que una vez entendiendo el contexto te ponen a reflexionar sobre nuestra huella en el planeta. Ahora, para el funcionamiento de toda esta estructura, primero se coloca el agua contaminada hasta arriba y a partir de biosensores se van captando pequeños microorganismos. La electricidad que pasa por esta resistencia es la que va creando todas esas pequeñas, es transformado a sonido. Todos los datos que arroja el agua contaminada se convierten en señales análogas, que después son interpretadas por este pequeño sintetizador, que es lo que convierte todo a sonido. La obra tiene un aspecto un tanto futurista, aunque yo también lo llamaría dentro de la categoría de steampunk, ya que goza de cosas futuristas, electrónicas y un tanto más técnicas, como es el agua de color verde y los lineamientos cafés. La atmósfera del lugar para presentar este tipo de obra se siente un poco más tétrica y sombría, dado a que solo está alumbrando un punto que es la obra, y usualmente en otros salones del mismo museo están totalmente iluminados, como es el primer cuarto de esta exposición. Algo que me gusta recalcar de Gilberto Esparza es que busca mucho generar este tipo de obras que tienen como propósito medir el paso con el que el hombre va deteriorando el mundo. Mi experiencia en el museo fue grata, aunque un poco confusa a decir verdad. Es importante recalcar que muchas de las obras en la parte inferior compartían una temática acerca del paso que va dejando el humano en la Tierra. Podías ver también involucrada la ciencia en muchas obras, y otras se fijaban más en el hombre, pero irracional. El cuarto donde realmente sentí escalofríos fue donde se encontraba la obra de los enfermos mentales, ya que era angosto y solo se escuchaban unas máquinas con pitidos. Me imaginé cómo viven esas personas y sentí una pequeña parte de lo que ellos viven día a día. Me hizo pensar mucho en su situación y empatizar con ellos.
La parte donde empezó toda la confusión fue en la exposición del orden de las cosas. También pude ver que en esta parte no se daba una explicación de la obra como en la parte de abajo, por lo que entender qué quería plasmar el artista fue un poco más complicado para mí. Considero que es un arte más abstracto, y había unas obras que no necesitaban una explicación para que sintieran cosas, así como otras que realmente me tenían pensando mucho lo que me querían decir. Mi parte favorita, sin lugar a dudas, fueron la serie de fotografías donde mostraban a personas de diferentes edades, desde un niño de 8 meses hasta una anciana de 100 años. Me puse a reflexionar mucho sobre lo que había vivido, a comparar en qué fotografía iría yo y ver todo lo que ya había pasado. Pensar en mis familiares más queridos y ver cómo tenían mucho más fotos vividas, pero como consecuente, un menor número de fotos por vivir. Fue una experiencia muy bonita y un buen momento para reflexionar. Algo que me gusta mucho de este museo es el lugar donde está localizado y lo que era antes. Al tener a un templo al lado y ser por mucho tiempo un convento, podrías pensar que jamás en la vida podrías ver ideas tan abstractas y nuevas en un lugar que es tan conservador. Me gusta mucho que se promuevan este tipo de cosas y exposiciones en la ciudad, y lejos de salir enojado por mi confusión, tuve esa sed de investigación y curiosidad para entender lo que no podía comprender.